Imaginemos por un momento que el futuro de la electrónica no se extrae de una mina, que se cultiva. ¿Qué pasaría si te dijera que hay investigadores que están intentando usar la red de un hongo como un componente de memoria? Uf, suena potente. La verdad es que suena a titular de ciencia ficción, ¿no? A cebo para conseguir clics. La idea de una memoria RAM de hongos genera, yo creo, dos reacciones inmediatas. Por un lado, una fascinación casi infantil. Y por otro, un escepticismo enorme, claro. Bueno, pues precisamente para eso estamos aquí. Nuestra misión hoy es sumergirnos en esta idea, separar un poco el bombo de la realidad científica. Queremos entender qué se ha demostrado, cómo funciona y, sobre todo, qué implicaciones podría tener. Exacto. Y para hacerlo de forma ordenada vamos a seguir un camino lógico. Primero, y esto es crucial, aclararemos la terminología. ¿Qué es, y más importante, qué no es esta memoria? Vale. Hongo y su sorprendente capacidad para recordar impulsos eléctricos. Y a partir de ahí, pues veremos las ventajas, la sostenibilidad, pero también las barreras que impiden que esto llegue a nuestros dispositivos mañana mismo. Perfecto. Pues empecemos por el nombre, que es lo que más choca. Se le llama RAM de hongos. Y claro, uno se imagina un champiñón sustituyendo un módulo de memoria. Pero sospecho que la realidad es bastante más compleja. Totalmente. Y esa confusión es el primer muro que hay que derribar. A ver, en cualquier ordenador convivimos con dos tipos de memoria muy distintos. Sí, Por un lado está la RAM, la memoria de acceso aleatorio. Pensemos en ella como la superficie de una mesa de trabajo. Es ultra rápida, tiene todo lo que estás usando ahora mismo, pero es volátil. Apagas el ordenador y... y se vacía. Adiós a todo. Los módulos DDR5, por ejemplo. Eso es. La RAM es el presente, la memoria a corto plazo. Y luego está el disco duro o el SSD. Que sería como el archivador, donde guardas todo a largo plazo aunque tardes un poco más en acceder a ello. Precisamente. El almacenamiento es la memoria no volátil, la que persiste. Ahora bien, el fenómeno de los hongos no encaja limpiamente en ninguna de las dos. Es algo distinto. Y aquí aparece el concepto clave, el membristor. Espera, un membristor. Eso ya suena más técnico. La palabra me suena a una mezcla de memoria y resistencia. Exacto, de ahí viene el nombre, memory resistor. Un membristor es un componente electrónico, como una resistencia, un condensador, pero con una propiedad única. Su resistencia eléctrica no es constante. ¿Ah, no? No. Cambia en función del historial de corriente que ha pasado a través de él. En otras palabras, recuerda los estados eléctricos por los que ha pasado. O sea que esto rompe con la idea básica de electrónica. Una resistencia normal siempre ofrece la misma oposición, da igual lo que pasara antes. Justo. Pero un membristor es como si tuviera memoria de su pasado eléctrico. Esa es la definición perfecta. No almacena un 1 o un 0 como un bit. Su estado es analógico, es un valor de resistencia que varía. La memoria no está en un estado binario, sino en la propia configuración física del material. Ah, por eso lo de RAM de hongos es una simplificación muy bestia. Es un titular para llamar la atención. El término exacto sería membristor orgánico basado en micelio. Pero claro, eso no vende tanto. Entendido. O sea que la memoria no es para guardar un archivo, sino que el material se transforma con el uso y esa transformación es la información. Exacto. Pero esto me lleva a la siguiente pregunta que me parece casi de brujería. ¿Cómo puede un hongo recordar algo? No tiene cerebro ni neuronas. Aquí es donde la biología se vuelve fascinante. La clave no está en la seta que vemos, que es solo el cuerpo fructífero, está en lo que hay debajo, el micelio. El micelio. Hay que imaginarlo como una red tridimensional vastísima de filamentos microscópicos. Se llaman hifas. Esta red es el verdadero cuerpo del hongo, una estructura interconectada que explota, busca nutrientes y se comunica. O sea que no hablamos del champiñón de la pizza, sino de esa especie de red de raíces blancas que a veces se ve en la tierra del bosque. Exactamente, esa. Y resulta que esta red, que ha evolucionado para transportar agua y nutrientes de forma supereficiente, también puede conducir señales eléctricas. ¿En serio? Sí, no es un cable de cobre, claro. La conductividad es mucho menor, pero es medible y sobre todo es modificable. Y ahí es donde entra el recuerdo, supongo. Ahí es. Al aplicar ciclos de voltaje a través de electrodos que hemos conectado a esta red, ocurren cambios sutiles. La estructura física y la composición electroquímica de la red se alteran.
Ciertas rutas se vuelven un poco más conductoras, otras se debilitan. Y lo crucial, el corazón del descubrimiento, es que cuando retiras el estímulo eléctrico, la red no vuelve a su estado original. Mantiene una traza, un recuerdo de esa estimulación en forma de una resistencia eléctrica alterada. O sea que se queda marcada. Eso es. Si puedes controlar ese cambio de estado, medirlo y hacer que sea repetible, tienes un principio computacional. No es una memoria consciente, claro está, es una memoria puramente física. A ver si lo entiendo con una analogía. Sería como si al pasar electricidad por un camino de tierra, ese camino se compactara un poco. Sigue. La siguiente vez que la corriente pase, fluirá de manera un poco distinta, más fácil, porque el propio camino recuerda el paso anterior por su nueva estructura. Es una analogía excelente, de verdad. Captura la esencia perfectamente. El material no está pensando, pero su estructura física se adapta y retiene una traza de la actividad pasada. Eso en esencia es un membristor. Vale, entiendo lo del camino entrenado, pero me cuesta imaginar cómo se aplica eso en la práctica. Si la memoria está en la propia estructura del hongo, ¿cómo se fabrica algo así en un laboratorio? No parece que puedas coger un trozo de tierra del bosque y soldarle cables. No, desde luego que no. El proceso es mucho más controlado. Generalmente se empieza cultivando una especie de hongo específica, como el shiitake, sobre un sustrato estéril. En una placa de Petri, por ejemplo, De acuerdo. se deja que el micelio crezca y forme una red densa y uniforme, una especie de piel fúngica. Vale, tienes esa especie de alfombra de micelio. ¿Y después? El siguiente paso es clave, la deshidratación. Se seca la muestra con mucho cuidado para estabilizarla y convertirla en un componente sólido manejable. Un momento. Deshidratarlo. Pero eso no pierde las propiedades biológicas que lo hacen interesante. ¿No se convierte en un simple trozo de material inerte? Es una pregunta muy lógica, y la respuesta es que sí, se vuelve biológicamente inerte. Pero lo que nos interesa no es su actividad biológica, sino su estructura. La red de hifas interconectadas persiste después de secarse, y esa es arquitectura la que tiene las propiedades eléctricas que buscamos. Ah, vale. Al deshidratarlo, lo convertimos de un organismo vivo en un material funcional estable. Una vez deshidratado, se conectan los electrodos y se empieza a experimentar. Se aplica voltaje y se mide la respuesta para ver si se comporta como un membristor. Queda claro. El micelio no es un ordenador en sí mismo. No. Actúa como un material funcional, como el sustrato, dentro de un circuito electrónico que sigue siendo convencional. No es que el hongo piense. Es un ejemplo perfecto de bioelectrónica aplicada. Se aprovecha una propiedad de un material biológico para crear un componente. Un puente entre dos mundos que han estado muy separados. Vale, entiendo el cómo y el qué, pero el por qué todavía me baila un poco. El silicio es una tecnología que llevamos décadas perfeccionando a niveles absurdos de eficiencia. ¿Realmente merece la pena todo este esfuerzo por un hongo? ¿Qué nos ofrece que no tengamos ya? Hay dos grandes motores detrás de esto. El primero, y el más mediático, es la sostenibilidad. La electrónica actual es increíblemente eficaz, sí, pero depende de procesos industriales muy costosos energéticamente que usan materiales y minerales cuya extracción tiene un impacto ambiental muy grande. Y que son finitos. Y que son finitos, claro. La promesa entonces es tener componentes que crecen en lugar de extraerse. La idea de tener componentes hechos de materiales orgánicos, potencialmente biodegradables, es muy potente. Muchísimo. Pero hay que ser cautos aquí. A la industrial, para miles de millones de dispositivos, también tiene su huella ecológica, ¿no? No es tan simple como plantarlos en el jardín. Totalmente. No es una solución mágica. La fabricación a gran escala, el control de calidad, el encapsulado de los componentes para protegerlos, todo eso requeriría energía y materiales. Habría que hacer un análisis completo para ver si el balance final es realmente positivo. Pero bueno, abre una puerta. Sí, abre una puerta. Y la segunda gran ventaja, y para muchos científicos la más emocionante, es su encaje natural con la computación neuromórfica. Otro concepto potente. ¿Qué es exactamente la computación neuromórfica? La mayoría de ordenadores hoy en día se basan en la arquitectura de von Neumann. La memoria y el procesador son dos unidades separadas. Y los datos tienen que viajar constantemente de una a otra. Exacto. Y ese trasiego consume tiempo y, sobre todo, muchísima energía. Es lo que se conoce como el cuello de botella de von Neumann. ¿Nuestro cerebro no funciona así? Para nada.
Nuestro cerebro procesa y almacena la información en el mismo sitio, en la sinapsis. Las conexiones entre neuronas. Justo. Las sinapsis no son simples cables, almacenan información, la fuerza de la conexión y participan en el procesamiento. La computación neuromórfica intenta imitar esa estructura. Crear hardware donde memoria y procesamiento estén ligados. Íntimamente ligados. Y como hemos dicho, los membristores se comportan de forma muy análoga a la sinapsis. Su capacidad de cambiar de resistencia es como una sinapsis fortaleciéndose o debilitándose. Ah, ahora todo encaja. No se trata de sustituir la RAM de mi portátil, No. sino de crear un tipo de hardware completamente nuevo para tareas muy específicas donde la eficiencia energética es crítica. Precisamente, piensa en un coche autónomo procesando en tiempo real los datos de una docena de sensores, o en un dispositivo de inteligencia artificial en el borde de la red que necesita reconocer patrones con un consumo mínimo de batería. Para esas tareas, una arquitectura que imita el cerebro podría ser órdenes de magnitud más eficiente. Exacto, y los membristores fúngicos son un candidato, entre otros, para construir esas sinapsis artificiales. Si es tan prometedor, llegamos a la pregunta del millón. ¿Cuáles son los frenos? ¿Por qué no puedo comprar un dispositivo con un componente fúngico ya mismo? Aquí es donde el entusiasmo del laboratorio choca con la dura realidad de la ingeniería de producción en masa. Y los obstáculos son gigantescos. El primero, y probablemente el más difícil, es la fabricación a escala y la repetibilidad. Claro, porque un transistor de silicio es idéntico a los 1000 millones que tiene al lado, con una precisión de nanómetros. ¿Cómo consigues eso con un ser vivo que por definición es variable? Es que ese es el reto. La industria electrónica depende de procesos con tolerancias mínimas, resultados idénticos lote tras lote. Controlar el crecimiento de una red de micelio para que dos dispositivos fabricados en días distintos tengan las mismas propiedades eléctricas es un desafío monumental. La variabilidad biológica es el enemigo de la producción en masa. Entiendo. El segundo problema me imagino que será la fiabilidad a largo plazo. El segundo gran obstáculo, sí, es la durabilidad y la estabilidad. Es un material orgánico. Y aunque esté deshidratado, sigue siendo sensible a la humedad, a los cambios de temperatura, a la oxidación. O sea, que estamos hablando de que se podría biodegradar dentro de mi teléfono en un par de años. Porque no sé si quiero que mis componentes tengan una fecha de caducidad tan corta. No, la idea es evitar eso, por supuesto. Pero para ello hay que resolver cómo encapsularlo de forma perfecta, para protegerlo del entorno y garantizar una vida útil de años. Y en condiciones de uso muy exigentes. Calor, vibraciones. Claro, un componente que cambia sus propiedades si vives en una zona costera no es práctico. Para nada. Y finalmente está el desafío de la miniaturización y la integración. Los prototipos actuales son enormes en la escala de la microelectrónica. Pueden tener el tamaño de un sello postal. Mientras que los transistores de un chip se miden en nanómetros. Exacto. Hablamos de escalas millonarias de diferencia. Reducir el tamaño de estos componentes no es solo hacerlos más pequeños, implica rediseñar por completo el proceso de cultivo y fabricación. En resumen, la barrera no es tanto demostrar que el concepto funciona una vez en el laboratorio. La barrera real es hacerlo pequeño, uniforme, duradero y fabricable por miles de millones de forma económica. El salto del prototipo al producto es, ahora mismo, un abismo. Entonces, después de este análisis, ¿con qué nos quedamos? Si tuviéramos que destilar las ideas clave. Lo primero es que se ha conseguido que la red de un hongo, el micelio, se comporte como un memistor, Correcto. un componente que recuerda estados eléctricos cambiando su resistencia. Y ese es el gran logro científico. Lo segundo, y muy importante para no crear falsas expectativas, es que no es la RAM de un PC. Para nada. Es una vía experimental para crear componentes electrónicos orgánicos, una pieza fascinante de bioelectrónica, pero no un sustituto directo de la memoria actual. Exacto. Su aplicación más prometedora no está ahí. Y por último, su mayor potencial está en dos áreas. Por un lado, inspirar una electrónica futura más sostenible y por otro, y quizá más importante, ser un pilar para la computación neuromórfica, aunque su aplicación masiva, si es que llega, está muy lejos. Lo has resumido perfectamente. Lo fascinante aquí no es solo la tecnología en sí, sino el cambio de paradigma que sugiere.
nos obliga a pensar en la electrónica no solo en términos de materiales inertes extraídos de la Tierra, como el silicio, sino también en materiales cultivados. Materiales con una complejidad estructural afinada por la evolución. Justo. Es un puente entre la biología y la computación con unas implicaciones filosóficas y prácticas muy profundas para el futuro. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Si hemos encontrado esta forma de memoria eléctrica en la estructura de un hongo, que es un organismo relativamente simple, ¿qué otras capacidades computacionales, aún sin descubrir, podrían estar latentes en el vasto mundo biológico que nos rodea, esperando simplemente a que aprendamos a hacer las preguntas correctas y a interactuar con ellas?